esta es la primera jornada que damos inicio en el año, está enmarcada en el 8M. Vamos a iniciar un ciclo de jornadas, esta es la primera, las próximas serán el 14 y el 21. En este marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queríamos dar inicio con una charla pensada para las trabajadoras. Así que bueno, convocamos a un panel excelente de referentas para que puedan venir a charlar y contar el punto de partida y los desafíos que tenemos como mujeres trabajadoras en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ellas les van a contar un poco más, pensando en el contexto político en el que nos encontramos. Es un desafío para las mujeres, y principalmente pensar en las políticas públicas con perspectiva de género, cuando se está negando principalmente la perspectiva de género, el desafío que tenemos para seguir reforzando las políticas públicas que llevamos adelante desde el Estado provincial. Así que nos parecía como muy importante poder convocar a las compañeras que hoy van a dar inicio a esta charla. Bueno, yo ahora las voy a presentar. Va a empezar a exponer Lorena Bermúdez, que es directora provincial de Planificación, presidenta de la Comisión Intraministerial de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y es secretaria de Género de ADULP. Así que, Lore, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, el título es muy largo, quedó largo en el flyer, así que bueno, pero acá estamos. En primer lugar, como decía la queridísima Laura, agradecer este espacio, agradecer el poder reflexionar entre todos y todas sobre esta cuestión, ¿no? Digo, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mujer trabajadora estatal? Y por otro lado, agradecer enormemente estar y formar parte de esta provincia en este contexto. Digo, creo que ese es un alivio y una enorme responsabilidad que sentimos y tenemos hoy los que formamos parte de esta queridísima provincia de Buenos Aires y de estos ministerios que se han puesto las cuestiones de género a la cabeza y lo tienen como una política de Estado. Así que en ese sentido es un orgullo y una doble responsabilidad para mí formar parte de la gestión. Bueno, eso como para arrancar. Después pensaba, ¿no? Anoche reflexionaba y ayer con mis compañeras de trabajo, con mi equipo, bueno, por dónde empezar a cuestionarnos, qué empezar cuáles eran los interesantes desafíos que teníamos por delante, además de la coyuntura abrumadora que nos obliga a estar en estado permanente de atención. Y hoy a la mañana, digo, ya más o menos tenía armado lo que tenía pensado decir, y cuando arranco para venir para acá, yo vivo con mi hija, me avisa que se sentía mal, la toco, tenía fiebre. Yo dije, claro, esto es ser una mujer trabajadora estatal. Dije, ¿qué hago? Entonces, bueno, ahí empecé a pensar y recordaba, ¿no? Digo, la mayoría de las licencias, el 98% de las licencias por cuidados, los pedimos las mujeres. Entonces digo, me gustaba traer el ejemplo porque fue la primer tensión a la mañana, a las 7:30 de la mañana, que un poco me descolocó de lo que tenía pensado decir y dije, no, bueno, pero esto también lo voy a compartir, porque estos también son los desafíos y los equilibrios que tenemos en las mujeres trabajadoras. Seguramente a muchas de las que están acá sentadas entienden de lo que hablo. Después pensaba, ¿no? Digo, también en el marco de esta sociedad patriarcal, digo, tenemos cuestiones muy, muy graves, digo, y por las que estamos trabajando muchísimo, que tienen que ver con, bueno, con la brecha salarial, con el acceso ilimitado a posiciones de liderazgo, con la carga mental que recae sobre nosotras en relación al hogar y a la familia, y por supuesto, con el riesgo permanente de sufrir situaciones de violencia en ámbitos laborales y en el espacio público. Digo, eso es lo que nos pasa a cada una de las mujeres trabajadoras. Entonces, en ese marco pensaba, digo, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos, las que tenemos espacios de gestión, ¿no? Digo, bueno, ¿qué podemos hacer justamente por esas inequidades y por esos enormes desafíos que tenemos por delante? Y por eso vuelvo a agradecer enormemente a las trabajadoras que están acá, que tienen a su cargo enormes responsabilidades,
que tienen también que ver con el cuidado de otras personas, con el acompañamiento, digo, y eso implica pensar políticas especiales enfocadas para cada uno de estos equipos que trabajan con estas poblaciones. Entonces, bueno, en ese sentido pensaba, digo, bueno, qué desafío, ¿no? Porque el Ministerio de Justicia del que formamos parte, como bien sabemos, es enorme. Tiene dentro de su órbita a Patronato de Liberados, a cada una de las subsecretarías, Escribanía de Gobierno, el Servicio Penitenciario Federal, y las problemáticas que tenemos las mujeres trabajadoras, si bien hay muchas que compartimos, también son muy diferentes, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo cuidamos a las que cuidan? ¿Qué políticas públicas pensamos de manera multiactoral para que la compañera trabajadora de patronato que está trabajando en una sede a 700 u 800 kilómetros de acá también se sienta contenida por estas políticas? Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Y ahí es donde pensábamos, digo, siempre voy a hablar en colectivo porque la verdad que tanto con patronato como con cada una de las subsecretarías y áreas venimos haciendo un trabajo muy importante de manera colectiva, si no, no hubiésemos logrado algunas de las cuestiones que logramos desde el ministerio. Digo, cómo las voces y los interrogantes y los problemas de cada una de las trabajadoras se fueron poniendo en la mesa. ¿Cómo logramos que sean agenda? ¿Cómo logramos que sean y que estén hoy los problemas y los desafíos y los avances y los logros en la agenda del ministerio? Cuando en el 2020 arrancamos la gestión del anterior ministro de Julio Alac, una de las primeras cuestiones que nos planteó era armar un plan estratégico. A partir de ese plan estratégico empezamos a mirar las cuestiones de género. ¿Y qué vimos? Que la enormidad del ministerio, por supuesto, tenía muchísimas acciones vinculadas a género. Tenía programas, tenía proyectos, tenía planes en algunos casos, pero no tenía una direccionalidad esa política. Como que cada una de las subsecretarías hacía mucho trabajo, pero no había espacios que compartíamos. Entonces, bueno, ahí estuvimos el primer desafío. Lo primero que dijimos, bueno, juntémonos. Entonces, bueno, en ese marco armamos lo que primero fue la mesa de género, conformada por representantes de todo el ministerio, y paso siguiente, que fue un salto cualitativo muy importante, armamos la Comisión de Género Intraministerial, que también está representada por todas las subsecretarías y las dependencias del ministerio. ¿Qué nos permitió esto? Conocer lo que hacían las compañeras en otra subsecretaría, apoyar, intercambiar experiencias, intercambiar saberes, conocer cuáles eran las problemáticas y las diferencias que tenían y las similitudes, ¿no?, de las trabajadoras de patronato con las trabajadoras de los dispositivos de acceso a la justicia o los dispositivos de las compañeras del SPB. Digo, bueno, pero pudimos hacer una agenda en común a partir del trabajo de la comisión. Y ahí la enorme cuestión era, bueno, ¿cómo hacemos para, digo, a partir de poner estos temas en agenda, pensar políticas de manera transversal, que puedan no justamente ser acciones aisladas, separadas y fragmentadas, y ya las chicas que hacen género, bueno, estas son, digo, que esto muchas cosas, y a muchísimas de ustedes también les deben pasar, las chicas de género, sino que sea una política pública, que sea parte de la responsabilidad política del organismo llevar a cabo y hacerse cargo de estas cuestiones. Por suerte, con la nueva gestión, con el ministro Juan Martín Mena, continuamos con la decisión y el involucramiento. Él tiene también como una de sus cuestiones principales profundizar todos los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres trabajadoras y de las mujeres privadas de libertad y con las mujeres que trabajan ustedes, que están próximas a salir. Así que digo, eso vuelvo a agradecer la coyuntura de estar en la provincia de Buenos Aires y el momento, porque sabemos que otras compañeras de otros ministerios tienen esta enorme suerte, entonces también lo quiero poner en valor. Y quiero, antes de puntualizar en dos o tres políticas concretas, quería contar una anécdota que me pasó cuando yo era apenas, creo que eran mis primeros pasos como trabajadora estatal, tenía 18, 20 años, trabajaba en Buenos Aires, en el Ministerio de Espacio Público,
y en Naciones Unidas, no, bueno, bueno, uno de esos organismos internacionales estaba evaluando a la ciudad de Buenos Aires para declararla Patrimonio Cultural de la Humanidad o algo de eso. No sé si los más grandes recuerdan ese momento que, bueno, tuvo como mucho movimiento en la prensa. Yo no tenía hijas en ese momento y íbamos en una camionetita, en una combi, recorriendo la ciudad de Buenos Aires con los veedores internacionales en los que les mostrábamos lo que era la ciudad, por qué entendíamos que podía ser declarada. La directora del programa hablaba en inglés, en francés, en italiano, se vinculaba con todos los representantes. Y en un momento las iba sentada delante mío en la combi. En un momento la escucho que habla por celular y llama a a la señora que estaba al cuidado de sus hijos. Y le dice, imaginemos, Laura, está por llegar Pedro. Dejé las milanesas preparadas anoche. Por favor, dale milanesas y acordate que el del hombre al otro hijo no le gustan fritas, así que por favor, hacérselas al horno. Yo que no era mamá, me quedó la mandíbula, dije, wow, 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 esto es ser también una mujer trabajadora estatal. ¿Por qué? Porque la señora estaba con vedores internacionales, pero no se había olvidado que era el horario que estaban llegando sus hijos de la escuela y tenían que comer. Digo, lo traigo porque me parece muy ilustrativo de las cuestiones que a veces también tenemos que hablar, ¿no? Digo, de estas cuestiones también tenemos que hablar. Bueno, ahora vuelvo un poco pero me parecía como muy ilustrativa la historia y nada, me quería también compartirlas. Bueno, a partir del trabajo de la comisión de estos años, logramos varias cuestiones de las que y muchas de ustedes fueron parte, que tuvo que ver justamente con el curso de formador de formadores de Ley Micaela, con el acompañamiento incondicional del Ministerio de Mujeres y el trabajo mancomunado que venimos haciendo con las compañeras. Tuvimos 500 inscriptos e inscriptas en la primera corte y sobre todo lo que quiero destacar es que 150 personas se convirtieron en nuevos formadores y formadoras de Ley Micaela. Y esa no es una cuestión menor. Digo, porque estos 150 compañeros y compañeras que se informaron fueron elegidos y fueron pensados por su involucramiento, por su compromiso con estos temas. Digo, cada una de las áreas, digo, tanto patronato como el servicio penitenciario, escribanía, los pensó, los buscó, digo, y eso es una apuesta a poder pensar la transversalidad de la política de género. A fines del año pasado, si no corregime Lauri, mitad del año pasado, nos convocan de Naciones Unidas a través de PNUD para darnos la posibilidad como ministerio de calificar para un tipo de premiación que hacen ellos de las políticas de género de los organismos públicos. La verdad, y también me gusta compartirlo, con la comisión nos miramos y dijimos, sí, ¿para qué? ¿Queremos un sello? ¿Queremos un cartelito que diga qué premio, si teníamos el oro, la plata o el bronce? La verdad que al principio nos costó entusiasmarnos. Después lo vimos como una posibilidad, porque estábamos haciendo un montón de cosas como ministerio, muchísimas. Sabemos que faltan muchas más, lo remarco y lo voy a remarcar muchas veces. Pero dijimos, bueno, hagámoslo, presentémonos y veamos a ver qué posibilidades tenemos. Sobre todo, también lo vimos como una oportunidad para poner en la agenda del Ministerio y de la provincia todo el trabajo que estábamos haciendo, que era muchísimo. Bueno, y ahí Naciones Unidas nos catalogó como el equipo Espiri González por la velocidad con la que salimos a juntar evidencias. Y otra cosa que quiero compartir, compañeras y compañeros, las famosas evidencias. Porque claro, habíamos tenido un montón de reuniones, un montón de encuentros, pero Naciones Unidas nos decía, bueno, ¿y la evidencia? Y nosotras, che, ¿tenés evidencia? ¿Qué evidencia tenemos de esto? Y en muchísimos casos, por la informalidad, por la velocidad con la que a veces trabajamos, no dejábamos ni una foto, ni un mail, ni un GEDEVA que convocaba una reunión. Entonces, nos perdimos un montón, compartir un montón de eventos y acciones porque no teníamos evidencia. Entonces, bueno, a partir de ahí mandamos, sacamos fotos, estamos como muy prolijitas en eso porque, digo, es algo que aprendimos y también quería compartirlo.
Bueno, insisto con el trabajo muy coordinado con cada una de las subsecretarías, se nos auditó, no es la palabra auditar, pero era como que se hizo una evaluación sobre las políticas del ministerio y finalmente por el trabajo, sobre todo, y esto lo quiero aclarar, nos otorgaron el sello de oro. Nosotras nos quedamos, wow. Esto fue 2 días antes del balotaje, que fue una enorme tristeza porque claramente quedó perdido y desdibujado, porque está bien que quede perdido y desdibujado. Pero digo, nos sorprendimos. Y ahí entendimos, y lo que nos rescató PNUD, era el salto cualitativo que habíamos hecho en muy poco tiempo en transformar y en poner temas de género, actividades de género en programas, en proyectos y en cuestiones concretas, con un seguimiento, con un monitoreo, con una evaluación de la política. Digo, entonces, bueno, ese trabajo colectivo mancomunado por cada uno de los equipos, incluidos los de patronato, porque la verdad que tengo que agradecerles enormemente la velocidad y cómo pudieron poner en evidencia todas las políticas que tenía patronato en cuestiones de género. De hecho, están a la vanguardia de un montón de otros sectores que son como nuestros consultados permanentes. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con esto? Digo, sabemos que falta un montón y todas las que estamos acá lo tenemos clarísimo, que falta profundizar los programas, que necesitamos más presupuesto para las políticas de género, que necesitamos que se identifique cada una de las acciones que hacemos, cuáles tienen presupuesto con perspectiva de género y cuáles no. Lo que nos falta, sin duda, es muchísimo, pero lo que hemos hecho y hemos logrado de manera colectiva, multiactoral y a partir del trabajo situado, también es un montón y creo que en este contexto debemos ponerlo en valor. Cuando nos dieron el sello dijimos, bueno, lo agradecimos por supuesto, pero también nos comprometimos a que esto es un punto de partida para nosotras y para el Ministerio en general. El sello de oro, que recalco, es el primer organismo, el segundo organismo a nivel mundial que lo tiene y el primero a nivel latinoamericano y a nivel nacional. Y es el primer servicio penitenciario a nivel mundial que obtuvo este sello. Digo, para nosotros, bueno, gracias a ustedes. Aplaudo porque Patronato ahí puso evidencia y ¡fua! Estábamos tranquilos, no nos los van a dar. Sí, falta patronato, decíamos como diciendo, hay un montón de patronato, así que bueno, fueron actores y actoras claves en el otorgamiento del sello. Pero ¿qué dijimos? Esto tiene que ser un punto de partida, no puede ser un cuadrito, no puede ser una foto, no puede ser un premio que quede ahí congelado en clave de foto, justamente. Esto tiene que ser un puntapié inicial para poner estos temas en la mesa, para que se sigan transformando en políticas públicas, para que los compañeros y las compañeras que trabajamos con estos temas tengamos presupuestos, tengamos programas, podamos evaluarlos y monitorear y ampliar cada vez más la perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires. Y para cerrar, hay un concepto que a mí me gusta muchísimo y que lo trabajamos mucho desde la planificación, que tiene que ver con la capacidad instalada. Y por eso a mí, cuando Laura me convocó para esta reunión, me pareció importantísimo y lo agradezco muchísimo la generosidad del espacio, porque tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué es la capacidad instalada? ¿Dónde queda la capacidad instalada? Acá, en las trabajadoras, en los trabajadores, no en los funcionarios que estamos muchísimas veces de paso, aunque también pertenecemos a algún organismo, ¿no? Entonces digo, las políticas muchas veces, y lo estamos viendo a nivel nacional y a nivel de otras provincias, pasan. Entonces, ¿dónde está la apuesta política? ¿Dónde está el mayor desafío? En la capacidad instalada, en que en cada uno de los equipos y en cada uno de los compañeros y las compañeras que tienen la convicción de que hay que seguir disputando, interpelando y planteando estas cuestiones, no se la lleve el viento, no se la lleve un funcionario porque cambió, sino que queden, que tengan herramientas, que tengan programas, que tengan proyectos y presupuestos para defenderlas desde adentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Hermosas las palabras, las reflexiones, es algo que venimos compartiendo con las compañeras y compañeros que siempre venimos hablando.
y pensando en esto, en la transversalidad de las políticas de género, no quiero dejar de agradecer y de pensar también en todas las compañeras y compañeros que están conectados por Zoom. Patronato tiene oficinas de atención por toda la provincia de Buenos Aires. Eso es importante también de destacar, que en realidad nosotros vemos acá una porción de trabajadoras y trabajadores, que son los que corresponden a la región de acá de La Plata, pero hay muchos compañeros conectados y que se sienten identificados. Yo pensaba en este momento cuando te escuchaba con tus palabras, justamente, bueno, la mayoría de las trabajadoras de patronato somos mujeres y creo que eso también es un plus que tiene esta institución y por eso es tan importante cuando hablamos de la transversalización de las políticas de género y de las intervenciones que realizamos y cómo las realizamos y pensar en las políticas de cuidado. Te escuchaba cuando hablabas del desgaste mental que tenemos las mujeres, además de ser trabajadoras. Me parece que es todo lo que hay que tener en cuenta y donde hay que intervenir para luego poder realizar un mejor abordaje. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Ivana Lucero, que ella es secretaria de Género y Diversidad de ATE de la provincia de Buenos Aires. Bueno, compañeras, compañeros, gracias por la invitación, en primer lugar. Y pensaba, yo vengo del distrito Escobar, ¿no? Soy trabajadora del Hospital Leril de Salud. Hoy me toca transitar en este tiempo en ATE Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Género y Diversidad, que es una secretaría que se ha construido al calor de la lucha de las compañeras y donde hoy tenemos un espacio institucional para debatir la política del sindicato, digo. Ni más ni menos que eso, me parece interesante pensarlo y digo de Escobar porque también fue el último bastión de la dictadura militar. Durante los 90 nosotros tuvimos como intendente a Patti, así que venimos de esa historia y en esto reconocer a las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, en este tiempo donde claramente con este gobierno están siendo apuntadas, como muchos sectores más, pero me parece que en esto de que son nuestro faro de la militancia, de la construcción política que venimos haciendo día a día. Así que no dejar de decir eso, decirles que desde el patronato, la organización, sabemos que las compañeras vienen muy organizadas y que esa organización se formó al calor del dolor también, ¿no? Lo que fue la pérdida de nuestra compañera Laura Iglesias, que tuvo que ver con la discusión de las políticas públicas, digo, en otro tiempo, en otro contexto, pero me parece que si algo tenemos que tener en claro y en cuenta es que no puede haber política pública efectiva si no es con las trabajadoras, que son el brazo extendido del Estado, que llevan a esas compañeras y esos compañeros, esas familias que muchas veces están totalmente fuera del sistema, la política pública de mano. Y creo que no hay conocimiento o saberes más importantes que son la de la clase trabajadora, por lo menos lo concebimos de esa manera desde nuestra organización. Entonces me parece que en este tiempo tan difícil, donde no solamente nos han dejado trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional sin trabajo, digo, donde han cortado programas tan importantes que eran los garantizadores de derechos de muchos territorios, me parece que no solamente eso, sino que nos han venido a robar los conceptos, a reacomodar, digo, un, un relato que muchos sabemos que nada, que no existe, que no tiene que ser, y que digo que me parece que estamos peleando o dando la pelea contra eso en este contexto tan complejo. Pensaba también en lo que fue la organización del 8M, las asambleas que se vienen llevando adelante en los distintos territorios con las organizaciones, las mujeres, digo, tenemos la capacidad de juntarnos absolutamente con todas y eso me parece que hace a un camino y a un horizonte de lo que se viene y de cuál es la responsabilidad de la clase trabajadora, de la dirigencia política, de la dirigencia sindical
es empezar a pensar en esos espacios de discusión, de debate, pero sobre todo, y creo que tiene que ver con que la compañera decía, bueno, lo de las elecciones, digo, también hacer autocrítica para adentro y decir que qué nos faltó. Nos faltó el contacto con la realidad, nos faltó pensar lo que viene sucediendo, digo, en los territorios. Y me parece que eso tiene que ser es responsabilidad, no solo, digo, es responsabilidad de todos y de todas. Entonces me parece que en esta nueva etapa, donde está todo en discusión, donde la avanzada va a ser tremenda, donde va a haber muchas compañeras y compañeros en los territorios que queden totalmente fuera del sistema, donde el conflicto social va a ser cada vez más agudo y donde va a estar la mano de la militancia, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de las trabajadoras, conteniendo dando esa asistencia que venimos dando, que la supimos dar a lo largo de las luchas que venimos llevando adelante. Entonces, me parece que en este tiempo es eso, ¿no? La discusión de por qué, y decíamos, o por lo menos reflexionando, decir, bueno, ¿cuál es nuestro rol en esta etapa? ¿Cuál es el rol de las mujeres, de las trabajadoras en esta etapa? Y me parece que hay que revertir, hay que ir, digamos, a esos lugares donde quizás no se llegue todavía. Y también ser conscientes que hay lugares a donde no hemos llegado y pensaba en la construcción que se viene haciendo desde los diferentes ministerios y sobre todo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que claramente ha sido en estos últimos tiempos constructor o reconstructor de esas políticas públicas y de esos entramados para que pueda llegar el Estado a cada territorio. Y pensaba cuando hablaba la compañera en todo lo que se ha desarrollado, ¿no? Pensar en estas políticas públicas que necesitamos, sobre todo las mujeres. Nada, el entramado es también con las trabajadoras y los trabajadores. Me parece que pensar en esos desafíos, también les quiero contar que, bueno, nuestra organización ha venido trabajando a lo largo de estos años, si bien nosotros antes teníamos la representación de una dirección, de una compañera que ha trabajado mucho lo que tiene que ver con licencias, con esto que contaba la compañera de, ¿no? de las dificultades que tenemos las mujeres al llegar, para estar en algún lugar, porque tenemos una carga que es extra y que digo que nos la impuso el sistema a nosotras, pero también que hoy se está cayendo ese relato, pero que también necesitamos que estas nuevas definiciones o esta nueva conformación de lo que se tiene que discutir o de los derechos de las trabajadoras lo tenga en cuenta y sobre todo en estos tiempos. Así que nada, la construcción que venimos haciendo desde ATE Provincia es esa, por lo menos desde que nos tocó asumir la responsabilidad en esta nueva secretaría, me parece que este tiempo que se viene es estar mucho en los territorios, por la composición que tiene la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo lo que pasa en el norte de la provincia, lo que pasa una trabajadora, lo que pasa una trabajadora en el conurbano bonaerense, la realidad de esos trabajos. Y uno, para ser efectivo en la política, tiene que conocerla, porque uno no puede hablar de lo que desconoce. Y el conocer es estar, es sumergirse en esas realidades tan crudas, y digo, y en esto el reconocimiento a las trabajadoras del patronato, que la verdad que cumplen una función, digo, multifunción, porque no solamente llevan los derechos, esos derechos que el Estado pone a disposición de quienes quizás están fuera del sistema, sino que cumplen un rol de escucha, de acompañamiento. Así que me parece que no hay tarea más noble que la de las trabajadoras y que digo, está todo para discutir, no hay algo que ya esté sentado por sí, inclusive pensábamos o lo que venimos discutiendo para dentro de la organización también tiene que ver con la descomposición del sistema político, con cómo la política se ha utilizado. Digo, tenemos que volver a tomar la política como herramienta de transformación de las vidas.
Y para eso, compañeras y compañeros, no solamente es necesario la unidad, no solamente es necesario construir con los diferentes sectores, sino que me parece que tenemos que empezar a pensar en la construcción de una nueva herramienta que transforme de verdad la vida de la gente. Y en eso eh, creo que la provincia de Buenos Aires es un oasis, es la demostración de que se puede construir políticas de verdad. Y sobre todo pensaba, ¿no?, en este escenario eh, la responsabilidad, digo, la presión que tiene nuestro gobernador en estos tiempos, que me parece bueno, que hay que sostener, que hay que acompañar, que hay que debatir, no sin debate, no sin discusión, no sin decir dónde hay que modificar cosas, porque hay para modificar cosas, pero me parece que va a ser clave en este tiempo el acompañamiento y el sostenimiento, y esta organización sindical está sin lugar a dudas dispuesta a eso. Así que más que eso, compañeros y compañeras, gracias a todos y todas. Gracias, Ivana. Gracias por tus palabras. Ahora le vamos a dar lugar a la compañera María Eugenia García. Ella es secretaria de Igualdad, de Trato y Oportunidades de UPCN, seccional Provincia de Buenos Aires. Hola, hola. Bueno, buen día para todos y para todas. Primero, agradecer la invitación, hacerle llegar el saludo de Fabiola Mosquera, que es, ¿se escucha? Sí, que es nuestra secretaria general. Felicitarlas por el trabajo que vienen haciendo. Sé que es así, que es real, me consta. Hemos tenido algunos temas y siempre fuimos bien recibidos, tanto por Aníbal acá, que la verdad es que eh, la mejor siempre y siempre las puertas abiertas para recibirnos, eso se tiene que agradecer porque no siempre se ve, así que hay que destacarlo. Bueno, estuve escuchando y tomando nota un poco de las cosas que iban diciendo porque me parece que está bueno ir trayendo como que sea un poco de evolución de las cosas que se van hablando. En el marco de este 8M, cuando nos pusimos en la organización a planificar las actividades, en lo personal, yo no hace mucho que estoy en el cargo, hará un añito y pico. Mi planta es en Arba, yo soy de acá de La Plata, ahora estoy en Cámara de Diputados como asesora de un legislador, así que a veces siento como que me toca estar un poco de los dos lados, porque si bien estoy en la parte de la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, también me toca estar del lado de ayudar a pensar las políticas públicas, las leyes para que puedan ocurrir esas transformaciones que tantos queremos que ocurran. Bueno, cuando me tocó empezar a planificar esta actividad en la Secretaría junto con mi compañera, fui a ONU, a las Naciones Unidas. Naciones Unidas siempre en todos los 8M larga un lema para repensar, para reflexionar, para puntapié de los países que forman Naciones Unidas. En este año en particular el lema es invertir en las mujeres, acelerar el proceso. Y ahí dije, ¿qué quiere decir con esto de invertir en las mujeres? Por ahí la palabra invertir me chocó cuando la leí porque dije que, o sea, no somos un objeto, claro, de valor o de estamos en la bolsa como para decir que inviertan en nosotras. Pero después leyendo un poquito más, entendí qué es lo que quería decir. Naciones Unidas claramente la tiene clarísima, claro, y el por qué estaba diciendo esto. La realidad económica mundial es grave, lo sabemos todos, estamos viviendo una crisis a nivel no solo regional y a nivel país, a nivel provincia, sino a nivel mundial. No estamos ajenos, estamos en un mundo globalizado en que las crisis de Estados Unidos, de Europa, nos influyen a nosotros mucho más. Nos va a influir, por supuesto, las políticas públicas del gobierno nacional, políticas públicas abiertamente declaradas en contra de la perspectiva de género. Recientemente nuestro vocero, no me representa en lo más mínimo, el vocero presidencial dijo que iban a eliminar las políticas públicas con perspectiva de género en el orden nacional y en la administración pública nacional, más allá de lo del lenguaje inclusivo, que también decidieron prohibirlo como si fuera que está objeto de prohibición una lengua, o sea, como
las lenguas son construcciones sociales y culturales, nadie tiene por qué venirnos a decir a nosotros y a nosotras que algo no se puede decir, pero más allá de eso y de lo que de ellos que aducen o declaran falsas libertades, porque ya si empezamos a prohibir la utilización de un lenguaje, o sea, estamos volviendo a épocas que no queremos volver de ningún punto de vista, pero esas políticas lamentablemente van a verse o nos van a afectar a nosotros en la provincia de Buenos Aires. Entiendo y valoro todo el tiempo, de hecho lo conversábamos con un compañero que ahora no lo veo, que hay muchos compañeros acá presentes y está bueno también porque estas charlas no solo tienen que ser para las compañeras, sino que el debate tiene que ser entre las compañeras y los compañeros adentro, porque así son las transformadas. Ya te veo, el compañero. Ahí está. Que estábamos hablando un poco con él de que nosotros, si bien nos sentimos un poco al resguardo de nuestro gobernador, que tiene políticas públicas inclusivas permanentemente, que es un gobernador que se sienta con los sindicatos, con los gremios. De hecho, esta mesa es un ejemplo, y la celebro y lo agradezco, porque poder tener gente de lo que sería la gestión acá sentada, gente de los sindicatos, de hecho, estábamos hablando con la compañera de hacer algo, por ahí alguna charla o algo en conjunto, alguna actividad, porque me parece que de eso se va a tratar esta transformación que se viene. Me parece que es con todas, con todos adentro, me parece que vamos a tener que unirnos, no solo no solo las mujeres, sino nos vamos a tener que unir todos, si bien cuando ONU, voy yendo a lo que inicié, cuando ONU plantea esto de invertir en las mujeres, dice que los grandes cambios a nivel mundial, o plantea que los grandes cambios a nivel mundial fueron en razón o acompañado de luchas de movimientos de mujeres, de movimientos del feminismo o de las mujeres. Estamos ante una embestida impresionante, la cual nos vamos a tener que acompañar, porque podemos seguir pidiendo paridad, que la tenemos, en las leyes la tenemos, nuestro sindicato es un sindicato que tiene paridad en las listas y en los cargos también. Podemos seguir pidiendo igualdad, igualdad en los sueldos, pero eso tiene que ser acompañado de muchas otras cosas. Por ejemplo, esto de las tareas de cuidado es otra de las cosas pendientes que me parece que se tiene permanentemente. Si bien estos últimos años con el decreto de licencias parentales, un poco mejoró la situación porque se ampliaron las licencias de maternidad, se ampliaron un poquito los días de cuidado. Si vemos quiénes son las personas que se toman el cuidado de la atención del familiar enfermo, siempre somos las mujeres. Si vemos cuál fue el sector más perjudicado en la pandemia, fue el sector de las mujeres, porque teníamos no solo a cargo nuestros trabajos, el home office que nos teníamos que acostumbrar, teníamos las tareas de cuidado, teníamos que ser docentes, teníamos que ser cuidadoras, teníamos que ser enfermeras. Nos tocó hacer un poco de cada cosa y eso llevó a, en la situación particular de las mujeres, retrotraer nuestra realidad como si estuviéramos en el año 2002. O sea, nos hizo volver 20 años para atrás. Y es un montón. Si bien este último tiempo se fueron acomodando las cosas, fue una involución impresionante. Digo, ¿por qué fuimos las más afectadas? ¿Por qué es esa parte la que nos toca siempre decir, la mujer tiene un promedio laboral de 3 o 4 horas más que los hombres diariamente? Y encima son tareas no remuneradas, porque son las tareas del cuidado, que están a cargo nuestro. Entonces, está buenísimo ir en búsqueda de esas políticas públicas de igualdad, pero tiene que ser acompañado de un montón de otras políticas públicas que acompañen estas situaciones y estas realidades. Y hay muchísimas compañeras que no pueden elegir porque no tienen un compañero, porque también es otra realidad que tenemos, que nos dejan muchas veces nos dejan solas y terminamos siendo familias monoparentales. Entonces, bueno, hay que pensar y repensar un montón de cosas, tanto el Estado desde el lugar que le toca, las organizaciones sindicales
a puertas cerradas, vamos a decirlo, para adentro, para poder después ir a poder dar esa pelea en los lugares que hay que ir a darla. Yo cuando digo pelea no me refiero a ir y discutir y pelear con nadie, sino a ir y defender lo que consideramos mejor para los compañeros y las compañeras. Estoy mirando y voy viendo todos los temas que fueron hablando. Creo que cuando veía la temática que decía cuáles eran los desafíos que teníamos en el Estado provincial o de qué forma los podíamos enfrentar, la verdad es que cuando venía para acá digo, no sé qué responder ante eso. Cuando me senté acá y las empecé a escuchar, me fueron surgiendo las respuestas a la pregunta de la temática que veníamos a tratar. Y una es, primero hacer esto, interpelarnos, cuestionarnos, preguntarnos, juntarnos de los diferentes espacios, debatir, y por sobre todo me parece que a nosotros, que nos une quizás también no solo la búsqueda de la igualdad, sino por ahí creo que a muchos de los que estamos acá nos une también una ideología, demostrar de que estamos en búsqueda real de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones y de eliminar todo tipo de violencia contra todas las personas, porque no nos olvidemos también de la violencia que sufren o sufrimos, los abusos, los acosos, muchísimas mujeres y diversidades, compañeras, trabajadores. Bueno, nada, es un poquito para responder lo que venían diciendo, agradecer nuevamente. Cuentan con nuestra organización para lo que necesiten, para lo que sea. Nuestra organización tiene un espacio desde el año 1984, o sea que fue pionera en lo que fue la primer subsecretaría de la mujer. Desde ahí se empezó a construir de a poquito, porque en un primer lugar no había, o sea, estaba la subsecretaría, estaba el cargo, pero la verdad es que la construcción fue lenta, avanzó muchísimo estos últimos años, pero la verdad es que nosotras no venimos acá nosotras no creamos el espacio lo creó mujeres durante años que vinieron luchando, construyendo, bancándose un montón de cosas y nos allanaron el camino para que ahora estén dadas las condiciones para la verdadera transformación. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia, por tus palabras. Bueno, le vamos a dar lugar acá a una enorme compañera, Cecilia Cecchini. Ella es jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y además es dirigente gremial de la CTA. Ahí te da la palabra. Bueno, buenos días a todos, a todas, a quienes están aquí y a quienes están allá en el Zoom. Digo que si hay algo maravilloso que nos dejó la pandemia, que fue muy doloroso, fue poder intercambiar este tipo de acciones bimodales en las cuales la presencialidad no quita poder vincularnos con compañeras y compañeros que están lejos y que hoy con las políticas de este gobierno nacional hace mucho más complejo que lleguen de distintos puntos, porque nos encontramos que ya no hay tantas frecuencias, que el boleto es impagable. Entonces hay que ser creativo. Este fue el mandato que nos pide el gobernador en este tiempo. Así que yo agradecer primero a Aníbal, gracias por propiciar y generar estos espacios, y a Laura por haberme convocado, y realmente me siento como en casa, en este intercambio con compañeras, pensando que estamos en vísperas de una jornada que es una jornada mundial, porque el 8M, que es así, tan ya taquillero, tiene que ver con una historia de lucha de las mujeres trabajadoras que en defensa de sus derechos fueron víctimas de un hecho cruento, y a partir de ahí se conmemora este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Que a partir de esto hemos podido empezar a visibilizar cuáles son los reclamos, los ejes que nos mueven, y darle continuidad a aquello que constituyó
este día como una jornada que siempre hay un debate, ¿no? Entre si hay flores, bombones. Bueno, algunas decimos que no está mal tener las dos cosas, pero que a nosotras nos nutre profundamente la convicción de visibilizar la inequidad en la que estamos siendo sometidas las mujeres en el mundo. Y cuando bajamos y vamos llegando y mirando, como poniendo el zoom, arribando a nuestro país, la historia de la lucha de las mujeres trabajadoras ha venido siendo cada vez más potente y marcando una agenda muy, muy fuerte que se ha logrado transformar en políticas públicas. Porque bueno, acá me precedieron dos referentas sindicales y las compañeras, y ustedes saben que para que algo se logre, primero hay que luchar. Y se ha luchado mucho y escucharla a Lorena en el proceso del patronato con esta comisión es una cuestión clave, cómo aquello que es demanda nos organizamos para luchar y la mejor lucha es cuando se transforma en una política pública. Y yo recuerdo cuando después de la primer derrota del campo popular, cuando viene a presidir los destinos de esta patria Mauricio Macri, recuerdo que el primer paro general con fuerza en la calle fue el del 8 de marzo del 2016. Fuimos las mujeres trabajadoras las que empezamos a denunciar las políticas que Macri impulsaba y que iban no solo contra las mujeres, porque yo digo que la lucha feminista y la lucha feminista popular no tiene que ver con nosotras, tiene que ver con generar una sociedad mejor. Cuando las compañeras hablan de las políticas de cuidado y cómo cuidar a quien cuida, no solo quien cuida hacia adentro del hogar, sino a quien cuida, digo acá, los trabajadores y las trabajadoras del patronato cuidan un sector hipervulnerable, ¿no? Y ustedes ponen en eso mucho esfuerzo, mucha política. Y la verdad que todo eso se tiene que transformar en la medida que podamos identificar aquello que no contribuye a esa política de cuidado que constituye nuestro trabajo, pero también a la calidad de vida de trabajadoras, porque estamos ocupándonos de lo que dejamos en el hogar y de la atención no solo a niños y niñas, sino a adultos mayores, porque en general se ocupan las mujeres de cuidar a los adultos mayores de la familia. Bueno, todo eso ha venido generando los ejes de acción y yo pensando ya voy bajando sigo con el Zoom y pienso en esta tierra que amamos tanto, que es la provincia de Buenos Aires, que me salteé que ahora, bueno, estamos en un proceso en la Argentina muy preocupante. Eugenia describía lo que representaba desde un atril que nos digan no va a haber lenguaje inclusivo, no vamos a sostener políticas transversales de género y todo lo que eso representa con la brutalidad que significó destruir y hacer desaparecer como una de las primeras acciones el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional. Y ahí ya nos venían a noticiar de qué venían a hacer con nosotras. E insisto que es con la sociedad, no es con nosotras porque las luchas por las políticas inclusivas que da el colectivo de las mujeres hace mejor a la sociedad, no solo a las mujeres. Y en función de eso y de todo lo que representaba que tuviéramos en el país un ministerio de la mujer, género y diversidades que además impulse que esto se despliegue en todo el territorio nacional. Bueno, ante esta decisión, lo que estamos observando con mucha tristeza, no solo lo que representó que
desapareciera un ministerio con sus políticas, que se quedaran mujeres y hombres sin trabajo, sino que junto con eso se replicó en el resto de las jurisdicciones la desaparición del ministerio. Nosotros con orgullo decimos que la provincia de Buenos Aires sostiene el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que tiene al frente a un equipo maravilloso que conduce la compañera Estela Díaz. Y nos parece que hay que poner en valor esto, porque acá hay una definición política de nuestro gobernador, que por un lado privilegia un gobierno de estas características. No sé si lo escucharon el pasado lunes, fue muy interesante su discurso, los invito, si no lo escucharon, a tomarse, bueno, es un rato largo porque nuestro gobernador cuando hace la apertura y despliega balance de la política y proyecta ejes, bueno, lleva tiempo, porque además eso no había forma de hacerlo sin confrontar con el proyecto gobernante a nivel nacional, que no solo viene a desplegar políticas que nos afectan en general con esta ley ómnibus que por suerte pudo correrse de escena, pero nos quedó la ley o el DNU 70, que es la madre de todas las políticas de desregulación que están impulsando a todo nivel el gobierno nacional y que tiene un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ese DNU 70, que todavía tenemos que luchar mucho en poder revertir su existencia, que está probado que es ilegal, que es inconstitucional, que avasalla derechos prescriptos en nuestra Constitución, pero a su vez avanza fuertemente en los recursos de la provincia. Entonces es en el marco de ese DNU que apeló a retirar fondos específicos y que esto representa, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, profundizar una inequidad que ya teníamos producto de una coparticipación federal defectuosa. Ustedes escucharán que es parte de una lucha que dan también las organizaciones gremiales cuando discutimos, yo después voy a bajar a la paritaria, porque esta provincia produce el 40% de la riqueza que constituye el Producto Bruto Interno del país, pero recibe el 21%, siendo que es la provincia que tiene mayor nivel, no solo de producción, sino de población y de necesidades aún no resueltas. Entonces, si no tenés recursos, no tenés para disponer y afrontar esas necesidades no resueltas de los bonaerenses. Y junto con eso, en la coparticipación, hasta acá no había habido nunca un intento de estas características tan brutales, avanzó sobre la quita de fondos específicos que no son, porque yo digo que hay que desmontar algunos discursos que los medios hegemónicos nos imponen, pero que también se repiten muchas veces en los debates, hasta en la familia, en la cola de la carnicería, cuando vamos por la cuenta DNI. Digo, hay muchas cosas que se dicen sin saber. Y no hay fondos discrecionales. Los fondos son afectaciones específicas destinadas a políticas públicas. Entonces, hoy estamos en crisis en la provincia de Buenos Aires porque han resuelto no destinar a las arcas de la provincia, por ejemplo, todo lo destinado a educación, fondo de incentivo docente que va al salario de las trabajadoras y trabajadores docentes y que está vinculado a una lucha, que es la lucha de la carpa blanca. Bueno, la compañera lo dijo, yo vengo del sindicalismo docente y fui ayunante en la carpa blanca para que tengamos lo que hasta hace poco
teníamos, vamos a seguir luchando y lo están haciendo, obviamente. Pero bueno, no solo el FONIT, hay un fondo compensador para que las provincias que tienen menos recursos dispongan para mejorar la calidad educativa. Había un fondo destinado a jornadas completas, había un fondo destinado a quinta hora, había un fondo destinado a infraestructura. Bueno, todos esos fondos que de discrecionales no tenían nada, los quitaron. Quitaron o dejaron de mandar el fondo de fortalecimiento fiscal para la provincia de Buenos Aires, un fondo que hacía posible que esta provincia, por un lado, subsanara esa inequidad de las que yo les hablaba en relación a la coparticipación, pero fundamentalmente se destinaba a todo lo que es seguridad ciudadana, a mejorar la prestación de la policía bonaerense y un montón de dispositivos que hoy no se tienen. Entonces estamos ante la brutalidad de un Estado nacional que nos convoca a ser libres, pero nos quita los recursos, nos quita el Ministerio de las Mujeres, nos quita la Agencia Nacional de Noticias que difunde las noticias. Entonces, esto, convengamos que de libertad tiene bastante poco. Y yo quiero enmarcar en esta disputa política, profundamente política, el valor que tiene que en la provincia de Buenos Aires tengamos, como bien lo señalaban mis compañeras que me antecedieron, un gobernador que a pesar de esto que estamos asistiendo, persiste en una concepción de Estado presente, solidario, sensible y protector de su población. Porque, y en este punto quiero así sí bajar a lo que estamos conversando respecto de cuáles son los desafíos de las mujeres trabajadoras, pero quienes cotidianamente acompañan los compañeros estatales en este contexto. Y es poner en valor un Estado provincial de que a pesar de que vienen con la motosierra y la dinamita, en la provincia de Buenos Aires se privilegia el diálogo social a través de una herramienta clave que nos costó recuperarla después de los 90, que es la paritaria. Y yo acá traigo el saludo de mi ministro, Walter Correa, que bueno, sabía de esta charla, de esta jornada, nos alentaba a participar porque además nos gustan las mesas en las que ese horizontal, porque yo estoy hoy coyunturalmente de jefa de gabinete, pero mi lugar es el lugar de bonaerense, de defender lo que anhelamos, que es destacar una identidad propia. Nunca, yo creo que los últimos 4 años por primera vez sentí que había un proyecto político de la provincia de Buenos Aires, donde dejábamos de mirar a la ciudad, dejábamos de mirar el puerto para empezar a mirar los valores que tiene esta provincia, la diversidad que tiene en materia de producción, desarrollo y trabajo, y poder desde esa fortaleza destacar y sentirnos parte de un federalismo y de una patria con soberanía. Entonces, nosotros creemos que esto que ustedes tienen y que me consta, bueno, acá hay muchos compañeros que conozco del ámbito de las paritarias y que construyen, como bien señalaba Lorena, esa agenda, porque esa paritaria se nutre del debate que ustedes, las organizaciones gremiales que representan colectivamente a los trabajadores y las trabajadoras, traen esa paritaria. Y yo quiero destacar que en estos años, con mucho debate, porque siempre hay idas y vueltas, se construyeron no solo acuerdos salariales, que son muy importantes. Bueno, de hecho, ustedes sabrán que el acuerdo salarial ahora, mientras tengamos esta inestabilidad económica que nos propone la libertad de Milei, están siendo acuerdos de carácter mensual. Entonces, volvemos este marzo seguramente a encontrarnos para ese debate. Pero es muy importante destacar que la paritaria no solo resuelve el salario,
La paritaria en la provincia de Buenos Aires, que tiene un dinamismo interesante porque ustedes pertenecen a la ley 10.430, hay otros sectores, pero a su vez la ley 10.430 tiene hacia el interior mesas sectoriales para discutir temas específicos. Y ese ida y vuelta, ese mandato que tenemos del gobernador de privilegiar el diálogo y el intercambio con sus representantes legítimos de los trabajadores, nos ha permitido arribar a dos acuerdos interesantes. Uno fue, en primera instancia, después se incorporó a uno más grande, el acuerdo por violencia de género. La provincia de Buenos Aires, en articulación también con los avances que se dieron con la existencia del Ministerio de las Mujeres aquí en la provincia, logramos tener una ley que resguarde a las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires no solo de hechos de violencia en el ámbito familiar, sino que hay todo un protocolo y un modo de intervención para atender, preservar y trabajar sobre hechos de violencia en el ámbito laboral. Y esto fue producto de un acuerdo, hay equipos interdisciplinarios en los ministerios, se forman nuestros equipos para abordar estas situaciones de la manera cuidadosa que nuestras trabajadoras se merecen. Y por otro lado, y en línea con lo que señalaba Lore, también pudimos arribar a las licencias parentales. Y ahí hay todo un trabajo que se está haciendo desde la gestión de Axel Kicillof, pero no solo en el Ministerio de las Mujeres, sino en todos los ministerios, para impulsar estas políticas de licencias parentales con el cuidado compartido. Y se han podido incrementar los días de licencia para quienes paternan y que el cuidado no recaiga solo en la mujer, sino que pueda ser compartido. Bueno, creemos que nosotras somos producto, hemos podido avanzar en estos acuerdos, pero insisto, en las luchas que nos dimos, en las estrategias, en los contenidos, en las agendas, en esas agendas por dónde tienen que ir, y hemos avanzado en estos acuerdos y seguramente hoy estamos como un poco muy preocupados porque pareciera que hay cosas mucho más básicas en riesgo, que son los medicamentos, que todos los bonaerenses y todos los argentinos puedan comer como se merecen, bueno, llegar a fin de mes. Hoy pareciera que esta coyuntura tan crítica nos empieza a nublar de estas luchas, pero yo quiero reivindicar estos espacios porque esto nos tiene que seguir persistiendo en que esas luchas no las debemos abandonar. Por eso las quiero convocar no solo a que sigan organizadas en sus organizaciones gremiales, porque bueno, también si hay algo que nos ha hecho daño, el liberalismo, que no solo es de producto de Macri, que fue, eh, que empezó a tener mucha fuerza con la dictadura militar cuando arrasaron con los 30.000 mejores compañeros y compañeras que nosotros teníamos, empezaron después con el menemismo y el neoliberalismo, después con Macri, ahora con Milei, hay como una denostación de las organizaciones gremiales. Y esto es toda una política que tenemos que tener cuidado, dar los debates, como decían las compañeras, puertas adentro, pero no hacerle el juego al liberalismo, a ir por fuera de las organizaciones, porque cuando más nos dividimos, más reinan los poderosos. Entonces, seguir apostando a la organización con todo el debate democrático que hay dentro debamos dar y seguir apostando a la lucha, a la presencia en las calles. Entonces, yo las convoco a que el 8M estén presentes. Sé que va a salir el trenazo después
vamos a compartir con Laura la información para marchar y contarles que esta vez la provincia de Buenos Aires, digo, siempre el 8M encabezan, y a mí me pone orgullosa, y yo he sido parte de esa columna de las mujeres sindicalistas, que son las que encabezan todas las centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP, todas las 4 centrales unidas, pero esta vez la provincia de Buenos Aires va a tener una columna de las compañeras, compañeros, funcionarios, espacios políticos, que estamos muy orgullosos de ser parte de un gobierno provincial que siga apostando a la existencia del derecho y alentándonos a que soñemos el futuro que nos merecemos. Así que bueno, compañeros, compañeras, gracias, fuerza a no bajar los brazos. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, damos por finalizado la jornada de hoy. Quiero agradecer este hermoso espacio de reflexión. La verdad que lo pensamos de esa manera y se dio, pero lo que trajeron para poder compartir con las compañeras y compañeros fue mucho más enriquecedor. Así que muchísimas gracias por el espacio, gracias a los presentes y gracias a todos los trabajadores que se pudieron conectar por Zoom.